Canal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos, país. De nuevo aquí en Voz para el Cambio, su matutino esperado. Y gracias a los amigos en distintas partes en nuestro país y en el mundo que nos ven y nos hacen sus recomendaciones. Nosotros en esta mañana vamos a valorar una serie de temas de interés nacional e internacional. Ya verán la diversidad que tiene nuestro matutino en el día de hoy. Como siempre, nosotros el día que nos toca abordamos lo que son las efemérides y de las cosas más importantes de ellas para traerla al presente. Hemos dicho que la historia no es para verla solo en el pasado, sino que debe ser un elemento importante para uno trazar la línea para seguir y no cometer esos mismos errores. Bueno, un día como hoy, en 1930, se produce un movimiento en la ciudad de Santiago, una de las provincias importantes de la República Dominicana en ese momento, en el 30, después ya que más o menos se habían estabilizado las cosas según los intereses de los norteamericanos, después de su salida, se logra con ese movimiento de estabilización que la presidencia recaiga en Horacio Vázquez, y así sucesivamente se va a desarrollar un conjunto de acontecimientos y Horacio Vázquez tuvo que salir del país, más los intereses de esos grupos que estaban fraguándose nuevos elementos para discurrir en el accionar de nuestro país y acorde con los intereses de los Estados Unidos. Se da este movimiento en la ciudad de Santiago encabezado por Rafael Estrella Ureña y otros políticos que a lo mejor no entendían lo que venía detrás, y sucede que Estrella Ureña, apadrinado por Trujillo, viene avanzando hacia la capital y se le decía al jefe de la plaza cómo vamos a detener a estos insurrectos que vienen a deponer el gobierno, pero era en contubernio con el jefe de la plaza, que en ese momento era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bueno, pues deponen como parte de la antesala de la llegada de Trujillo al poder, este déspota que se va a entronizar con la anuencia de los norteamericanos. No nos perdamos otras cherchas por ahí que dicen, con la anuencia de ellos. Ese fue el tipo de orden que nos dejaron. Entonces sucedió un día como hoy, 1930, en la República Dominicana, este acontecimiento que marcó a nuestro pueblo. Hay que decir, la República Dominicana no está desconectada del mundo. Nosotros, cualquier acontecimiento que se da en el mundo o que se da aquí, tiene una repercusión que están enlazados, imbricados. Las fuerzas, nosotros somos un país con un nivel de dependencia muy alto desde hace tiempo. Cualquiera cree que hemos roto ese lazo umbilical que tiene el país con las potencias. Bueno, quizás hemos minimizado, ellos se han repartido la presencia, como es el caso de las viejas potencias imperialistas que habían dominado esta parte, pero siguen incidiendo de una u otra forma. Ahora, asimismo, las fuerzas de avanzada, yo le voy a poner entre comillas una forma de expresión, yo soy de lo que creo que las fuerzas de avanzada, si usted le quiere llamar de izquierda o democrática o patrióticas, hemos perdido ideológicamente la batalla con el imperio. Nos han acondicionado, han limitado el desarrollo de nuestro accionar, y las cosas incluso de los métodos de lucha hoy están satanizados. ¿Cómo poder decir
que los jóvenes cuando se ponen una capucha en una movilización son terroristas. Pero en cambio tenemos a la policía que va a las manifestaciones encapuchado, y a eso un grupo de periodistas no son capaces de decir nada con respecto a eso. Claro, muchos hemos denunciado cuando los guardias se pintan la cara y bajan a la ciudad a amedrentar psicológicamente. Bueno, pues estas fuerzas relacionadas en el continente, a partir de un tiempo hacia acá, con esta propuesta del socialismo del siglo XXI y otros que no estaban ahí, pero metidos en ese bazar de democrático, y otros que no quisieron ensuciarse en ese tipo de acciones, pero pintaban una cara hacia esas cosas que se llama de izquierda que hemos tenido. Pero la generalidad son neoliberales, y nosotros hemos amanecido hoy, que el sol se ha levantado con toda la fuerza, hemos amanecido a lo mejor en múltiples programas de radio, televisión, periódicos, en internet, en la República Dominicana está el hombre responsable, uno de ellos, de los grandes escándalos que se han sucedido en Brasil, con Petrobras, con la otra empresa Odebrecht, que están aquí. Miren, ese señor, que un periodista de reconocimiento, un estratega en lo que tiene que ver el marketing político, con muchísimos éxitos en Brasil, logró, pero también representa a esta multinacional, hay que llamarle así, por ejemplo, a Petrobras, que fue una de las pocas empresas latinoamericanas que lograron insertarse en la bolsa de valores con gran incidencia. Odebrecht, que ha ganado, ¿qué concurso han participado ellos aquí en la República Dominicana que no hayan ganado, que no hayan tenido niveles de gananciosos? Ninguno, porque hay una relación, una sinergia entre los grupos de poder en República Dominicana y ellos, hablo los brasileiros. Entonces, ante esa situación, hoy amanecemos en los medios de comunicación, donde él renuncia a seguir incidiendo, conduciendo, facilitando su conocimiento para la campaña de Danilo Medina, que Danilo incluso en su toma de posesión agradeció su presencia y su consejo. Hoy amanecemos entonces con que él renuncia de ese grupo de campaña y va a Brasil a presentarse ante las autoridades. Claro, tiene una orden de búsqueda internacional. Bueno, con cosas negativas como esta, el accionar político dominicano amanece, y veremos cuántas cosas hay para uno entender los problemas que cotidianamente se siguen repitiendo. Con esto estamos haciendo la introducción y queremos presentar en el día de hoy a la persona que nos acompaña, un dirigente social, político, un hombre del accionar cultural de nuestro país, con incidencia también en los medios de comunicación, al compañero Félix Tejeda. Así que buenos días, hermano. Buenos días, Ismael. Yo feliz de poder compartir contigo, igual que con la audiencia de este canal, que va cada vez la siento más notoria a nivel de la provincia, el Canal 28. Buenos días para los televidentes y las televidentes. Sí, y naturalmente al espacio Voz para el Cambio, que ha sido receptora de toda tu información hace mucho tiempo. Nosotros no hemos hecho esfuerzo que Félix siempre nos acompañe, porque es un hombre de luces y largas. Félix, hemos amanecido en el día de hoy con que los problemas que hay en la República Dominicana, de los tantos, lo único que cuando la gente decide enfrentar y salir a las calles, que es lo correcto, para que lo atiendan, entonces son métodos arcaicos. Estamos en los años 70, el Colegio Médico ha venido desarrollando un conjunto de luchas, lamentable para el gobierno, que hizo todo el esfuerzo por quedarse con la dirección de ese espacio para seguir haciendo de la salud pública un desastre en la República Dominicana. Entonces, ayer hubo un compás de espera, el Ministerio de Salud Pública
con Altagracia Paulino, ¿sí? No, Altagracia Guzmán. De Marcelino. De Marcelino. Doña Altagracia convocó y normal, los médicos fueron a ver, pero de antemano quiso condicionar ese encuentro. No hubo ningún acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la visión que tú tienes al respecto? Bueno, decir lo siguiente, José Ismael. La victoria de Waldo Ariel Suero al frente del Colegio Médico Dominicano, la victoria del doctor Surún Hernández en el Colegio Dominicano de Abogados, son dos señales importantísimas y tenemos que observar muy bien. ¿Por qué? No solamente porque un grupo se impone al otro, sino, y por lo que se representa Waldo Ariel Suero, sino porque esto va contra una determinación del Partido de la Liberación Dominicana en el sentido de copar no solamente las instituciones de Estado, sino las instituciones, los espacios de sociedad, entiéndase, los sindicatos, los gremios, las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces la victoria de Waldo Ariel manda un mensaje contrario a esos designios del Partido de la Liberación Dominicana y que parece, según su comité político, que la sociedad no le queda de otro que no sea acatarla reverentemente. Entonces, hay una señal interesantísima a través del Colegio Médico Dominicano y la elección del doctor Waldo Ariel Suero. Ya con respecto a lo que se ha dado a propósito de los movimientos que encabeza Waldo Ariel Suero, por mandato de más del 60, creo que llegó 70%. Al 70% de los votos de los médicos en las médicas de este país, él está implementando el mandato que ha recibido de parte de la clase médica o del sector médico. Entonces, ha chocado esto con la imagen, con la visión del presidente de la República, quien se ha negado a hablar, a dialogar con los médicos dominicanos y dijo que los médicos empezaron mal, como si la lucha de los médicos es una cuestión de 2 semanas. Es una lucha histórica, un gremio que tiene ya como más de 100 años, ¿verdad? Más de 100 años representando dignamente el sector salud, podríamos decir, más allá de los médicos. Entonces, es importante el paso que se ha dado. Los médicos creo que lo han hecho muy bien, han planteado con energía las demandas del sector y no le ha quedado de otra a las autoridades que no sea empezar un diálogo a través de la ministra de Salud Pública. Y es evidente, lo que está pasando en el sector médico va a pasar mañana a nivel de todos los grupos, todos los gremios, los sindicatos, los trabajadores, los desempleados. Este país camina, sin lugar a dudas, hacia otros niveles de confrontación, porque la situación, no solo del sector salud, por donde quiera que usted le vea, esto no da más. Y la población, obviamente, va a responder con la contundencia que han reaccionado los trabajadores, trabajadoras del sector salud. Entiéndase, los médicos, las enfermeras, bioanalistas y demás. Félix, tú planteas una situación importante, ¿verdad? Las condiciones están para que el movimiento social popular esté continuando con las demandas que se estuvieron haciendo. Hay cantidad de demandas ahí en papel, en reclamos. Lo único que ahora quieren politizarla diciendo que estamos en el proceso electoral, que hay que esperar. Pero incluso el gobierno se granjeó a propósito de eso. Esto va en la línea de la pregunta que quiero hacer. Se granjeó el apoyo de unos pseudo sindicalistas que están solos, y más que eso, de otros sectores que dicen ser populares, que ellos han logrado amainarlo, incluso dirigentes sociales, populares, algunos. ¿Cómo tú ves ahora que siguen los problemas en la sociedad dominicana y no hay propuestas nuevas del gobierno, incluso de los mismos sectores que le adversan? Hablo de oposición, propuestas para enfrentar al neoliberalismo. ¿Cómo tú ves la posibilidad del movimiento social? ¿En qué estado se encuentra ahora mismo en la República Dominicana para seguir empujando esa lucha que tanto necesitamos? Bueno, definitivamente, como una expresión que yo escuchaba hace ya muchos años, el pueblo dominicano nunca ha dejado de luchar.
nunca ha dejado de luchar y ahora no tiene por qué hacerlo. Por el contrario. Fíjense, estamos en una coyuntura electoral, estamos a menos de 3 meses de un proceso electoral y la gente está viendo que sus demandas, sus inquietudes no forman parte de la agenda de los candidatos que tienen más posibilidades. En este caso, el candidato presidente o presidente candidato y el polo que se ha creado con la candidatura del Partido Revolucionario Moderno, aunque hay otras opciones, pero obviamente es evidente que este polo, por razones que ahora no vamos a explicar aquí, pues va, diríamos, a atraer la mayoría de los votos, a pesar de que hay propuestas dignas que nos merecen mucho respeto, pero ciertamente la gran afluencia de votación va a girar en torno a estas dos preguntas. Y en tanto el Partido de la Liberación Dominicana y su todopoderoso comité político no ha dado respuesta a un solo problema serio de este país, sino que por el contrario lo ha agravado, y que la fuerza que podría aparecer como con capacidad para disputar el triunfo en las elecciones venideras, tampoco puede exhibir actitud o voluntad para encarar seriamente los grandes problemas nacionales. A la población no le va a quedar de otra, no le queda de otra que seguir enarbolando jornadas gloriosas, jornadas de lucha, porque en definitiva el pueblo no se va a dejar matar, ni de hambre, ni de falta de seguridad ciudadana, que es uno de los problemas fundamentales que tenemos en este país, el tema de la salud, entre otros. O sea, no queda de otra, y la población va a dar su respuesta. Las elecciones contienen aparentemente esos procesos de lucha, pero tan pronto se enquistan en el poder, por demás un partido que tiene 16 años, el Partido de la Liberación Dominicana, de los últimos 20, la gente sencillamente está hastiada, harta, ¿verdad?, de políticas como las que implementa este partido desde el poder, y por consiguiente, aquí se aproximan entonces, entendemos nosotros, se aproximan grandes jornadas de lucha y de movilización. El hecho, por ejemplo, de que las cadenas humanas se llegaran a realizar a nivel de toda la geografía nacional, sin tener, no es una organización conformada, madura, sino que es expresión casi podríamos decir, espontánea de la gente, nos dice a nosotros que en este país la población tiene una determinación, a pesar de lo que ocurra ahora en mayo próximo. ¿Por qué? Porque es que lo que se da es, de ese universo de votantes que acuden a las urnas, vamos a poner que acuda el 80%. De ese 80% hay mínimo, supongamos que quien salga victorioso arrastre el 50%. Aún así, solamente eso representa el 40% de la sociedad. Hay una parte que no es tomada en cuenta. Y por consiguiente, entonces, la población sigue siendo objeto de exclusión, y las políticas que se implementan solo están llamadas a hacer funcional el sistema y administrar la crisis de un Estado, señores, que colapsó. No solamente el sistema de partidos, busque las instituciones, busque ese Congreso Nacional, a ver qué esperanzas alberga la población con respecto a ese Congreso. Busque los ayuntamientos, busque la justicia, busque el Poder Ejecutivo, pregúntese qué pasó. Hoy SOE es una entidad que depende directamente del presidente de la Presidencia de la República. Pero si nos vamos a Salud Pública, si nos vamos al Ministerio de Educación y la administración de esos millones y millones producto de la lucha del pueblo a través del 4%, ¿qué es lo que ha hecho el Estado con esto? Burlarse de la población. Es verdad, ahí están las aulas, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos PLDistas han sido favorecidos con la compra mafiosa de espacios, de solares, que se compraron a decenas de miles de pesos para después venderlos a millones de pesos y construir escuelas donde incluso dentro de 20 años todavía no va a haber población? Entonces todo esto nada más está orientado a fortalecer las finanzas, de las cúpulas PLDistas y sus favorecidos. Y por eso reitero, este pueblo dominicano, a partir de las elecciones próximas, verán ustedes que no va a haber 100 días de gracia.
Las luchas van a seguir caracterizando nuestros barrios, nuestros campos, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Bueno, hermano, tú sabes que en tu análisis tú hablabas de la oposición y solo mencionaba el caso, lógicamente, ¿verdad?, que es la fuerza política que tiene un frente electoral para enfrentar al PLDismo y todos sus entorno que se ha adherido a esas mieles del poder. Pero yo quiero resaltar que hay otras fuerzas políticas, por ejemplo, está la Alianza Electoral por el Cambio Democrático, donde hay un conjunto de fuerzas alternativas que sería importante que la población escuche que otras propuestas también están ahí, insistiendo, que llevan a la presidencia a Guillermo Moreno. También hay otros partidos que no están en estos bloques, son muy pocos a lo mejor, pero quisiera resaltar también, hablando de movimientos y fuerzas sociales que a lo mejor no salió en los grandes medios, es la celebración que tuvo el domingo el MPD. El MPD estuvo celebrando sus 60 años, sí. Entonces, un acto muy emotivo ahí en el anfiteatro Narciso González. Nosotros estamos resaltando la celebración de este evento, de esta organización política que ha aportado con sangre, propuestas a que este país sea diferente. Felicitamos a sus dirigentes y dirigentas de ese acto el domingo, con una juventud ardiente allí, y varios sectores de la izquierda también que estuvieron presentes. Bueno, hablamos del movimiento social, de soslayo, hemos hablado de las fuerzas que adversan, hablamos así, en el proceso electoral al gobierno, pero ¿cuál es la situación del movimiento político? Porque ahorita hablamos del movimiento social, que se imbrincan, pero no hay una hermenéutica para articular una propuesta política. Estamos en bandos diferentes en ocasiones, con propuestas muy limitadas o muy poco escuchadas, porque no hay la difusión debida. Entonces, ¿cómo tú ves al sector patriótico, democrático, de izquierda, revolucionario, marxista en la República Dominicana, en esta coyuntura electoral que nos hace daño a estos sectores que somos contestatarios? Bueno, desde el punto de vista de las opciones electorales a la presidencia de la República, la candidatura a la presidencia y vicepresidencia, es el litoral del movimiento. En este torneo, en este proceso electoral, poca cosa tiene que buscar. Pero muy poca cosa. Ya, por lo pronto, la candidatura del doctor Guillermo Moreno, persona que nos merece todo el respeto, pero es evidente que no esboza un proyecto, diríamos, de izquierda. Él mismo se ha definido, cosa que nosotros respetamos también, como centro progresista, ¿verdad? Centro progresista. Yo lo que sí creo es, y el acto del domingo de los compañeros del Movimiento Popular Dominicano manda señales muy importantes en ese sentido, ya que ahí estaban presentes las tres formaciones, las tres escuelas fundamentales de la izquierda dominicana. Primero, el Movimiento Popular Dominicano, una escuela política de nuestro país, 60 años, tradición de izquierda inquebrantable, más el 14 de junio, otra escuela importante de la política dominicana, no solamente para los que como tú estudian la sociología política, sino el accionar la política como acción viva, y la escuela política que significó el Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano, en la persona de Narciso Izacote, quien fue su secretario general por varios años, y ahora participa del movimiento camañista. Allí estaban presentes, reitero, las tres escuelas de formación política de izquierda revolucionaria más importantes que ha tenido este tramo de la historia dominicana, diríamos los últimos 60 años. Y pienso que el llamado está hecho, el llamado a la unidad, primero de los que creemos
de los que tenemos los mismos posicionamientos de tipo ideológico y político, y luego unidad con los que quienes entendamos que tenemos coincidencias respecto a la coyuntura y formas de manejarla y de abordarla. Lo que sí está claro es que no hay en este proceso electoral planteados con posibilidad de acceder al poder una fuerza capaz de revertir el estado de cosas que atraviesa la República Dominicana. No puede la población dominicana, los trabajadores y trabajadoras, los profesionales, los intelectuales independientes, los estudiantes, el de a pie, no puede cifrar esperanza ninguna en el proyecto continuista que representa el licenciado Danilo Medina, presidente y candidato, pero tampoco puede albergar esperanzas de solución los problemas nacionales, la propuesta que se le alterna, en este caso la candidatura de Luis Abinader a través del Partido Revolucionario Moderno y los grupos adláteres. Oye, Félix, ya terminando así, en pocas palabras, sería incorrecto de nosotros dejar pasar por alto esto. ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que le pasa a los pueblos? Reconocer todo el aporte que ha hecho en Bolivia, ese movimiento que encabeza Evo Morales, de reconocimiento a la diversidad, y que ahora en un referéndum la propuesta de la posibilidad de seguir Evo Morales, no el proyecto. ¿Qué tú crees? ¿Qué pasa en los pueblos, aparte del papel de los Estados Unidos, pero en pocas palabras? Bien. No, yo pienso que los que generan opiniones, los que han generado opiniones históricamente en nuestros pueblos, los responsables del sistema educativo y de que tiene que ver con la formación de la cultura del individuo, no han perdido tiempo. Y han logrado a través de de centenares de años, pues marcar con niveles de timidez y de algún nivel, si se quiere, de conservadurismo, la actitud de grandes franjas de la población. Y por eso entonces, aquí, por lo pronto, en la República Dominicana, la intelectualidad, primero fue antes que nada, nos puso a mirar hacia España como la madre patria, admirar, adorar a Cristóbal Colón, igual en otros países, y eso hace que se distorsione las ejecutorias, en este caso la de Evo Morales, ¿por qué no decirlo? Soy humildemente lo que cree, al igual que mucha gente en el mundo, que ciertamente este universo cambió después de la figura del comandante Hugo Chávez Frías, y que a eso ha servido también las ejecutorias de Evo Morales desde antes y después de acceder al poder. Y sin embargo, entonces, se cosechan reveses momentáneos como ese que acaba de acontecer en Bolivia y lo que fue el proceso electoral venezolano. Pero en realidad, esa sombra, ese pesimismo que nos han inculcado por años, eso se expresa también políticamente. Y aunque los pueblos nunca dejan de luchar, pero también producto de toda esa manipulación mediática, unas veces, otras veces desde la escuela, etcétera, etcétera, pasamos entonces por momentos difíciles y cruciales, como los que pasan estos dos pueblos hermanos. Félix, muchísimas gracias en esta mañana. Voz para el Cambio ha tenido la posibilidad de escuchar a este hombre que